and put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. Bien, jugadores competitivos, arriba, despertad y no olvidéis que hoy tocan más derrotas que nunca y más tilt, por supuesto. La previsión de derrotas se inclina en un porcentaje muy alto y no podréis hacer nada por evitarlo. Tratad de no tiltear. Todos nos hemos tilteado, como comúnmente se dice, alguna vez. Ocurre en todos los juegos competitivos, aunque es cierto que es más típico en los que tienen una ladder online con rangos. Puede ser una experiencia muy desagradable que repercute en nuestro rendimiento en cualquier juego, ya nos pase durante una sesión de juego online o incluso puede pasar en mitad de algún torneo presencial. La pregunta es, ¿hace falta ser un experto Buda que ha pasado 50 años meditando en la montaña más lejana para no caer en el tilt? Ayuda, pero lo cierto es que no es necesario. En este vídeo te vamos a explicar cómo evitar el tilt, pero primero vamos a explicar qué es. El tilt, o tiltearse, tiene una explicación psicológica muy sencilla. Antes de nada, aclarar que el tilt no es frustración o ira cuando perdemos, aunque sí que puede derivar en estas. Básicamente, nuestro cerebro tiene tres procesos de los cuales se encargan tres partes diferentes. Las partes son el neocórtex, el sistema límbico y el cerebro reptiliano. Sí, en serio, se llama así. Para hacerlo simple, el neocórtex se encarga de resolver problemas y tomar decisiones en base a ellos en la vida diaria. El sistema límbico, una de las cosas que hace es que seamos mejores en base a la experiencia, es decir, si llevas 2 años jugando un juego, pues todas esas partidas que has jugado te han hecho aprender y por ello ahora eres mejor que cuando empezaste. Estos dos se retroalimentan cuando jugamos competitivo, ¿vale? Ahora vamos con el reptiliano. Para hacerlo muy sencillito, esta parte se encarga de actuar de manera rápida para poder reaccionar ante situaciones de gran presión. Está diseñado para cuando una persona se siente, por ejemplo, amenazada en una pelea y debe reaccionar de manera rápida y sin un plan. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una racha de derrotas o tenemos mucha presión por hacerlo mal delante de un gran público y eso te hace sentirte amenazado directamente de forma emocional? Exacto, el neocórtex y el sistema límbico empiezan a funcionar a un nivel menor y el cerebro reptiliano empieza a suplir sus funciones. Básicamente empezarás a jugar sin usar la lógica, sin tener ningún plan y solo para tener que recuperar las derrotas o necesitar hacerlo bien para no herir tu ego, quedar bien delante de X público. Y con esto explicado, pues voy a dar paso a mi colega Ancore, buena persona, mejor Macri en Overwatch, aunque ahora está dándole más a Valorant. Fui coach de Overwatch suyo y la verdad es que es uno de los jugadores que mejor llevaba el tema de mindset, de la mentalidad de todos los que he tenido. Por eso os lo he querido traer para que os dé algunos consejos pues para no tiltearos. Hace también streaming en Twitch, así que podéis verle en el enlace que os dejo en pantalla y en la descripción. Bueno, pues muchas gracias, Juanma. Muy buenas a todos, encantado de compartir unos truquillos que a mí personalmente me funcionan bastante bien para evitar entrar en ese llamado estado de tilt o enfado que nos hace jugar peor o en el mejor de los casos hace que simplemente no disfrutemos del juego como querríamos. Decir que aunque no soy experto, ni psicólogo, ni coach deportivo, ni mucho menos, tengo más de 20 años de experiencia jugando a títulos competitivos, ¿vale? Y siempre me ha gustado investigar y profundizar en los aspectos más relacionados con la mentalidad, para poder yo mismo controlar mi temperamento y manipular, digamos, el mindset, ¿no? Que me ha ido llevando poco a poco a no calentarme tanto con determinadas partidas. Evidentemente, si estás en esa situación, el primer consejo es que ningún consejo te va a sacar de ahí de la noche a la mañana. Requiere trabajo constante por tu parte y aplicar las medidas que a ti te funcionen con paciencia y perseverancia. Así que bueno, espero que alguno de los siguientes trucos te ayude a tiltearte un poquito menos. Tip número 1. Parece un cliché y sé que a veces lo ignoras porque piensas, bah, ¿qué más da? Pero es importantísimo no jugar si estás cansado, si te encuentras mal o te has peleado con alguien o simplemente te has levantado con un mal día. Y sé que es fácil pensar que si aprietas ese botón de jugar ranked, olvidarás todos tus problemas, pero lo cierto es que no siempre es así. Para eso están otros videojuegos no competitivos, o en todo caso las quick play. Como dice la expresión en inglés, get your shit together. Primero pon en orden tu vida y luego ya me cuentas. Casi son un poco 2 consejos en uno, pero ser consciente de esto es muy importante. Tip número 2. Si juegas con personas en tu equipo que no conoces,
hay una regla que los guiris llaman First Strike, para evitar que jugadores tóxicos te arruinen la experiencia de juego. Se trata de silenciar inmediatamente chat y voz del jugador que haga un solo comentario que creas que tiene el potencial de tiltearte más adelante en la partida, aunque ahora no lo haya hecho. Sí que puedes pensar que vas a dejar de escuchar los callouts de este jugador, que a lo mejor no es para tanto, y que quizás si la partida mejora se comporte bien. Pero te puedo asegurar que con este método son todo ventajas y el resultado va a ser mucho mejor en la mayoría de casos que si no lo hicieras. Tip número 3. Existe un ejercicio de la filosofía estoica que se llama dicotomía de control. Igual no lo has oído con ese nombre, pero seguro que te suena. Se trata de saber diferenciar qué depende de nosotros y qué no. Es algo sencillo de entender, pero difícil de aplicar. Pero mira, si un arquero, ¿vale? Un arquero quiere alcanzar un objetivo con su flecha, tiene muchos elementos bajo su control. Controla, por ejemplo, cuántas horas practica su técnica, qué arco utiliza y, llegado el momento, cuánto tensa la cuerda y en qué dirección apunta su flecha. Pero una vez la flecha deja su arco, no hay nada más que pueda hacer. Una ráfaga de viento, cualquier movimiento del objetivo en el último segundo alterará el resultado. Pero no es algo que deba preocupar al arquero, porque son elementos fuera de su control. Al final es inevitable sentir cierta decepción por estas cosas, pero si tú eres consciente durante una partida de aquello que no depende de ti, acabarás menos frustrado al no preocuparte por cosas como el matchmaking, el rango, las decisiones de tus compañeros, la mala suerte o el balanceo del juego, al entender que son cosas que no están bajo tu control. Y tip número 4 y último. Es muy útil para evitar tiltearse algo tan simple como desviar tu atención. ¿Y qué mejor forma para hacer esto que concentrarte en mejorar tu manera de jugar? Y dirás, pero Ancore, si yo ya trato siempre de mejorar. Sí, pero ¿lo haces activamente? Mira, te reto a que selecciones algo en lo que sabes que tienes que mejorar, solo una cosa, ¿vale? Como por ejemplo una determinada mecánica de tu personaje, el posicionamiento de la mirilla, muy importante en muchos shooters, la manera en que te mueves, el awareness del minimapa, morir menos de X veces, hacer algo distinto cada ronda, la comunicación con tus compañeros de equipo, lo que sea. De hecho, cuanto más específico sea, mucho mejor. Y que durante unas cuantas partidas solo te enfoques en hacer eso bien hecho, independientemente del resultado de la partida y de que la cagues en otras cosas. Spoiler, te sorprenderá saber que en realidad la cagas mucho menos en otras cosas al estar tan concentrado. Además dejarás de lado el tilt y la preocupación por ganar o perder, ya que dirás, ¿he perdido y mis compañeros son unos mancos? Me da igual, yo he cumplido mi objetivo que dependía exclusivamente de mí y estoy mejorando este aspecto de mi juego una barbaridad. Al final cada partida es una inversión, si pierdes muchas no te preocupes. Si lo has hecho con la actitud correcta, habrás ido interiorizando esas habilidades y recuperarás tus victorias con creces. Y eso ha sido todo. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme, espero que te sea útil, que lo pongas en práctica y por supuesto si tienes cualquier pregunta no dudes en dejarla en los comentarios. Gracias también a Juanma por este espacio y mucha fuerza y a mantenerse alejados del tilt.